Bien, vamos a comenzar con la secuencia 16 que se llama Razones Trigonométricas 2, sesión 1. Como verás en el título que dice Razones Trigonométricas 2, el hecho de que venga un 2 aquí nos está indicando que en el bloque número 1 ya hay una lección con el mismo nombre. Y básicamente lo que estamos haciendo en este bloque 2 es dar un repaso, o viendo otros ángulos del mismo tema que se vio en el bloque 1, pero con un poquito de mayor complejidad. Bien, vamos a empezar con esta actividad en la cual pues el texto introductorio que tenemos en esta zona pues nos relata la importancia del uso de las razones trigonométricas incluso en épocas bastante lejanas a la nuestra. En este caso se está hablando del antiguo Egipto, nos menciona que la pirámide de Keops fue más o menos construida alrededor del año 2570 antes de Cristo, o bueno, antes de nuestra era, como dice ahí. En estas edificaciones se utilizaban este tipo de conocimientos, quizá no con el mismo tipo de estudio como se le da hoy en día, pero tal vez no era del dominio de tantas personas, sino de, digamos, de aquellos arquitectos o maestros arquitectos que estaban encargados de realizar estas obras. En este caso, lo que tratamos de, digamos, de ejemplificar es el uso de estas razones trigonométricas en la construcción, en elaboración de algunos problemillas. Bueno, en este caso se nos menciona que los egipcios usaban un instrumento o una medida llamada sequet. Si buscamos en internet podemos ver un poquito más acerca de ella, cómo era construida. Aquí nos marca que el sequet era básicamente una medida que estaba, digamos, considerada en la estructura de una especie como de triángulo en el cual pues había una medida pues obviamente que no son las que nosotros utilizamos hoy en día. Por ejemplo, en aquel entonces había una medida que se llamaba codo real y otra que son palmos, que serían 5 palmos y dedos. Pues bueno, nosotros digamos de manera coloquial podríamos medir algo como decimos con cuartas, ¿no? Que es extendiendo nuestro dedo meñique y nuestro dedo pulgar tanto como es posible. Sin embargo, no hemos determinado cuánto sería una cuarta, ¿no? Porque cada quien tiene, digamos, una medida no estándar. Es decir, no sabemos si una cuarta mida 25 centímetros, 18, etcétera. Bien, ahora, no vamos a enfocarnos muchos en el estudio del sequet. Para eso vamos a irnos por las características de este instrumento. Si tú lo puedes ver, es un triángulo rectángulo. Es cierto que aquí no te lo están marcando, pero aquí en esta zona se entendería que tenemos lo que sería el ángulo de 90 grados y el ángulo que está, el lado, perdón, que está enfrente del ángulo de 90 grados es el llamado sequet. Bien, entonces, este tema, como te dije, ya lo habíamos visto. Lo que vamos a añadir el día de hoy, o bueno, a partir del día de hoy, sería el nombre de esas relaciones trigonométricas. En este caso, fíjate que aquí nos menciona el libro de texto, lo que se llama la tangente de un ángulo. Pues, pero la tangente es una de esas razones trigonométricas. En este caso vamos a ver esta problemática en la cual tenemos otra vez una escalera recargada en una pared y bueno, dependiendo qué tan larga es nuestra escalera, sabemos que esa altura que puedes alcanzar pues es una altura que podemos calcular dependiendo de qué, dependiendo de la inclinación de la escalera. Si lo inclinas poco, pues no vas a alcanzar una altura muy grande. Es cierto, ¿por qué? Porque la distancia entre la escalera y la pared pues, va a ser mucho más amplia. Entre más corta sea la distancia de la escalera a la pared, pues tú puedes llegar a una altura cada vez más grande. Pero en teoría ninguna altura
de la escalera, pues podría ser del tamaño de la longitud de la escalera, porque básicamente lo que estarías teniendo es que la escalera la pegas de la pared. Entonces, si va a ser inclinada, siempre va a ser menor. Ahora, es muy importante ubicar dónde vas a ubicar ese ángulo de referencia. En este caso nos estamos enfocando a un ángulo que, digamos, separa la escalera del piso. ¿Sale? A eso le llamaremos ángulo de inclinación. Vamos a ver estos 4 ejercicios. Bueno, aquí tenemos, digamos, 4 triángulos distintos. Los 4, como lo podrás ver, son triángulos rectángulos. Y son triángulos rectángulos que son proporcionales. Bien, vamos a estudiarlos un poco. Date cuenta que el autor del libro nos está dejando un triángulo que va a ser nuestro triángulo base. ¿Por qué puede ser nuestro triángulo base? Porque tiene todas las medidas de ese triángulo. Ahora, te quiero plantear que tú también tomes tus propias notas. En este caso, por ejemplo, algo que podríamos anotar es que sabemos que estas propiedades son aplicables solo a triángulos rectángulos. Es decir, en este caso, por ejemplo, estamos identificando que aquí tenemos ángulos de 90 grados en cada uno de ellos. Entonces, los 4 tienen un ángulo de 90, los 4 tienen un ángulo de 56 grados y los 4 por ende tendrán este ángulo del mismo tamaño. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a reducir un poquito el tamaño, para que podamos ponerlo aquí como una nota. 180 grados. Por lo tanto, ¿cómo averiguar cuánto mide el ángulo que está aquí, en la parte de arriba? Bueno, si a 180 grados le quitamos los 90 grados de este ángulo y le quitamos los 56 grados de este ángulo, sabremos que el ángulo de arriba tendría que ser igual a 34 grados. Quiere decir entonces que este ángulo que tenemos aquí arriba, en los 4 triángulos, sería de 34. grados. Bien. Entonces, este tema lo habíamos visto hace aproximadamente 2 secuencias, más o menos 2 secuencias, o incluso lo vamos a ver más adelante, que cuáles son las condiciones para tener triángulos, digamos, semejantes. Incluso sería un tema que ya vimos en el primer bloque. Ahora, nos hacen una pregunta que es muy lógica. ¿Por qué son semejantes los triángulos? O sea, los 4 triángulos, el triángulo A, B, C y D. Pues bueno, es que estos triángulos son semejantes es la palabra clave, debido a que sus ángulos correspondientes son iguales. Lo puedes ver porque todos sus ángulos correspondientes, por ejemplo, este es el mismo, todos valen 90, todos están marcados aquí con un ángulo de 56 y por consecuencia, todos sus ángulos de la parte de arriba son de 34 grados. Y por otro lado, todos son triángulos rectángulos. Todos tienen un ángulo. Cuando hablamos de triángulos rectángulos es que tienen a fuerza o forzosamente 90 grados. Bien, aquí te estoy poniendo básicamente la misma demostración. ¿Sale? Este sería un criterio. Si tenemos 3 ángulos iguales, correspondientes iguales, pues bueno, ya con eso podríamos decir que tenemos triángulos
semejantes. Y otro aspecto también que podemos considerar, los lados son, voy a ponerte en minúsculas, los lados son proporcionales. Aquí está. Los lados, incluso correspondientes son proporcionales. Bien, vamos a ver las medidas. Yo te invito a que trates de medir con tu escuadra o con tu regla lo más preciso que puedas. Va a ser un tanto complicado que puedas medir, digamos, más de 2 cifras significativas, porque generalmente una regla solamente mide milímetros. ¿Sale? Entonces, aquí son metros, pero bueno, cuando tú lo pongas con tu regla, pues en realidad los centímetros van a ser metros. Entonces, hay que poner atención cuánto nos dan. Aproximadamente las medidas que tengo pues son estas. Puede que en su caso varíe por cosita de nada. Hay medidas que te da el propio libro, que ya aquí vienen impresas, son las que vienen en color rojo. Ahora, por ejemplo, la escalera A, la escalera como tal mide 2 metros. La distancia de la escalera a la pared es 1.12. La altura que alcanza la escalera, ¿sí? La altura que alcanza la escalera en la pared es de 1.66. Ahora, si ustedes se fijan, estas medidas en rojo son las que ya trae de por sí el dibujo. Aquí sería muy importante tratar de calcular estas medidas que están en color negro, porque esas ahorita tú ya las estás viendo, pero hay que calcularlos. Yo te voy a explicar cómo se calculan. Ahora, algo más que vamos a determinar es que nuestro ángulo de referencia, date cuenta que es el mismo. El autor del libro ya te lo dejó, que sería este va a ser tu ángulo de referencia. Y en todos los casos vale 56 grados. Bien, como te he dicho, vamos a determinar estas medidas que están en color negro para la escalera B, la escalera C y la escalera D. Vamos a ver nuestros apuntes. Aquí vamos a utilizar lo que conocemos como el teorema de Tales. Voy a aumentar un poquito la pantalla. Aquí está. En el teorema de Tales, yo puedo comparar dos lados correspondientes. En este caso, fíjate, voy a hacerlo de esta manera. Tengo que comparar dos lados de un triángulo con los otros dos lados del otro triángulo. Voy a medir, por ejemplo, voy a comparar este lado, el que está enfrente del de 90 grados, 2 metros, con el de 2.5, 2 entre 2.5. De forma análoga, voy a comparar este lado con este lado que no conozco. Yo le puse ahí que es un valor X, porque no sé cuánto valga la X. Es una incógnita. Entonces yo voy a tener 112 entre X. Básicamente tengo las medidas del triángulo pequeño entre las medidas del triángulo grande. Bien, vamos a ver. Si yo tengo esta ley de las proporciones, o bueno, teorema de Tales, yo lo que puedo hacer es que estos dos números o estas dos expresiones que están abajo están como denominador y están dividiendo. Para que yo pueda cambiarlas de posición, yo tengo que ocupar la operación contraria de la división. En este caso es la multiplicación. X está multiplicando, va a pasar, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y aquí el 2.5 está dividiendo, va a pasar multiplicando. A lo que está del otro lado del signo de la igualdad. Ahora, yo quiero dejar a la X sola. ¿Qué le estorba a la X para quedar sola? Pues el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo a todo lo que está del otro lado. Entonces,
Aquí yo hago la operación 2.5 por 1.12 me da 2.8. Eso lo divido entre 2 y me da 1.4. Quiere decir entonces que esta X, esta distancia de la escalera a la pared es de 1.4 metros. Ahora voy a hacer el proceso para encontrar un proceso semejante para encontrar la altura que alcanza la escalera. En este caso igual vuelvo a tomar este lado y lo comparo con este mismo del triángulo grande. Luego comparo la altura que alcanza en el triángulo A, que en este caso sería, bueno, en este sería 1.66 y aquí no lo conozco, sé que es una altura Y. Voy a hacer el mismo proceso para poderla, digamos, despejar. Vamos a corregir. La Y está dividiendo, va a pasar multiplicando con el 2 a la izquierda. 2.5 está dividiendo, va a pasarlo al lado derecho multiplicando. Realizo la operación de modo tal que quiero dejar a la Y sola. ¿Qué le estorba? Pues este 2, para quedar sola el 2 y la Y se están multiplicando. Para que yo quite el 2 tengo que ocupar la operación contraria que sería la división. Por tal razón yo tengo 2.5 por 1.66 entre 2. Eso me da como resultado 2.075. Estos resultados los puedes comparar con tu calculadora propia. Bien, estos datos ya son posibles añadirlos porque serían parte del ejercicio o el triángulo B. Entonces, en nuestro libro, en el triángulo B, esos dos espacios aquí están en negro. La distancia de la escalera a la pared es de 1.4 y la altura que alcanza la escalera en la pared es 2.075. ¿Sí? Ok. Ahora, voy a encontrar las medidas de los otros triángulos. En este caso voy a ocupar el mismo teorema de Tales, pero con el triángulo A y C. Aquí está. Bien, igual. El comparativo te vas a dar cuenta que es el mismo. El lado más grande con su lado más grande, que en este caso sería la letra Z. Yo le puse Z, tú le puedes poner otra letra. De todos modos es una incógnita. Y lo voy a comparar con este lado. ¿Por qué? Porque aquí ya conozco un dato. La idea de ocupar el teorema de Tales es que yo conozca 3 datos y me falte calcular uno. En este caso, la Z. El proceso de despeje es el mismo. Los dos términos, la Z y el 2.49, abajo están dividiendo y para quitarlos hay que sacarlos multiplicando. Básicamente, esto que divide va a pasar multiplicando aquí al lado izquierdo y esto que divide va a pasar del lado derecho multiplicando. Igual voy a tratar de dejar sola en este caso a la Z. A la Z le estorba el 1.66 que ahí está multiplicando, aquí no lo indican los paréntesis y va a pasar dividiendo. Multiplico todo lo que tengo que multiplicar y me da en total que la Z vale 3. De forma análoga, quiero saber cuánto vale esta X, el proceso lo repito, solamente que en este caso la X vale 1.68. Estos dos valores los tengo que añadir en la tabla. 3 y 1.68 metros de altura. Y suena lógico. Si yo dejo menos espacio o más espacio, perdón, de la escalera a la pared, pues la escalera no va a poder subir tan alto. Sube porque la escalera, según lo que tenemos acá, cada vez es más larga. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora continuamos haciendo el proceso, pero ahora el triángulo A con el D.
Date cuenta que siempre he tomado de referencia al triángulo A porque es el triángulo que tengo con todas las medidas completas. Y en el otro me faltan 2. Y la idea de aplicar el teorema de Tales, siempre el teorema de Tales, es que yo debo conocer 3 datos y que me falte uno. Pero fíjate que estoy comparando. En este caso, por ejemplo, voy a tomar esta base, el 1.12, lo voy a comparar con la otra base, 1.12 entre 1.96. Voy a comparar la altura del pequeño, 1.66, entre esta distancia que es la que voy a averiguar. ¿Cuánto tiene de altura? Entonces, en este caso, podemos ver que igual, otra vez, estos dos de abajo están multiplicando. Pasar del otro lado, lo harán multiplicando. 1.12 multiplicar a y 1.66 multiplicar 1.96. ¿Qué le estorba para la y quedar sola? El 1.12 que aquí está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado. Entonces, esta y va a ser igual a 1.66 por 1.96 entre 1.12. Esto nos da 2.905 metros. Son metros. Ahora, para encontrar este valor de z, pues bueno, voy a comparar igual. Esta base 1.12 entre 1.96 es igual a ¿qué? Pues bueno, voy a tomar 2 entre z. Si te das cuenta, en todos los ejercicios, en la parte de arriba he puesto las medidas del triángulo base, o sea, el triángulo A, que es el que yo conozco, y abajo los del triángulo que está con medidas incompletas. Entonces, en este caso, pues bueno, esta distancia va a ser una distancia z. Igual, el proceso se vuelve a repetir. Los dos de abajo están dividiendo, van a pasar multiplicando. Ahora, cuando yo multiplico, me doy cuenta que 1.12 aquí está multiplicando con z, y para dejar solito el valor de z, ese 1.12 debe pasar dividiendo. Por eso se pasa a la parte de abajo. Multiplico y después divido entre 1.12 y yo sé que eso me tiene que dar 3.5 metros. Entonces, viendo aquí nuestras notas, completamos nuestros apuntes y yo sé que esta relación C1 se alcanza con la altura que alcanza la pared entre la longitud de la escalera. En este caso es 1.66 entre la longitud de la escalera, que serían 2 metros. 1.66 entre 2. Y lo mismo voy a hacer con los otros. En este caso 2.075 entre 2.5. 2.49 entre 3. 2.905 entre 3.5. De forma análoga, comparo distancia de la escalera a la pared entre la longitud de la escalera. 1.12 entre 2. 1.68 entre 3. Para el triángulo D, 1.96 entre 3.5. Y ya finalmente voy a comparar la altura que alcanza la pared entre la distancia de la escalera a la pared. Pero es otra vez tomando las medidas que aquí ya tengo. 1.66 entre 1.12. 2.075 entre 1.4. 3 entre 1.68. Más bien 1.68 entre 3. Sería así más o menos. Altura que alcanza en la pared. Altura que alcanza en la pared 2. Aquí vamos a corregir. No. 2. Longitud de la escala. No, aquí sí vamos a corregir. Sería 2.49. 2.49 entre 1.68. Bien. Ok.
Entonces, en este caso, lo que faltaría comprobar es que si todas esas divisiones nos dan el mismo número. En este caso, si yo calculo, en teoría, todas estas divisiones en su respectivo renglón, todas deben ser de mismo tamaño. En este caso, 1.66 entre 2 nos da 0.83. 2.075 entre 2.5 me da también 0.83. 2.49 entre 3 me da 0.83. 2.905 entre 3.5 también me da 0.83 metros. Bien, ahora vamos a checar que todos en este renglón tengan los mismos valores. Por ejemplo, en este caso 1.12 entre 2 me da 0.56. 1.4 entre 2.5 me da 0.56. 1.68 entre 3 me da 0.56. Y 1.96 entre 3.5 me da 0.56. Finalmente, en el renglón de hasta abajo, 1.66 entre 1.12 me da 1.48. En el caso del triángulo B, 2.075 entre 1.4 me vuelve a dar 1.48. 2.49 entre 1.68 me da 1.48. Y finalmente sería 3.5 entre 1.96 me da, aquí no ha dicho, tenemos que corregir, aquí encontré el error, aquí está, sería 2.905 entre 1.96. Si ahora lo resolvemos, sería 2.905 entre 1.96, 1.48. Hemos corregido el problemilla. Muy bien, entonces nos damos cuenta que todas las relaciones nos da lo mismo. Vamos a quitar la m, no serían metros, sería nada más un comparativo. Ok, muy bien. Porque básicamente tendríamos metros entre metros, me darían, pues desaparecen los metros. Por eso no llevan m's. Estos no llevan metros ni centímetros. Esos no deben llevar eso. Me piden que compare sus resultados o los que tenemos con los cocientes que calcularon en la tabla. ¿Se mantuvieron constantes en las 4 situaciones? Sí, o sea, por eso estuvimos haciendo los cálculos renglón por renglón. ¿Y por qué crees que sucedió esto? Pues esto se debe a que los 4 triángulos son triángulos proporcionales. Podríamos marcar como otra vez algo repetitivo, pero es necesario. Sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Bien, hasta aquí voy a dejar este video, que solamente vamos a tomar la sesión 1. Toma notas una vez que hayas terminado el video, o bien ve haciéndole pausas hasta la comprobación con tu propia calculadora. Si tienes alguna duda, déjanoslo en la caja de comentarios.
Te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.